parte de los problemas que estamos experimentando hoy en día en el mundo, yo los achaco a dos cosas. Lo primero que necesitamos es humanizar esta sociedad, que el cuidado del ser humano tiene que tener más importancia que las ganancias. Y siguiente tema que nos genera un montón de problemas, cuando nuestra racionalidad ha sido tan excesiva que se ha convertido en algo rígido y que excluye de nuestra existencia la dimensión espiritual, la dimensión metafísica, el misterio. Hoy sabemos que esa conexión humana es sanadora, que el amor también cura. Tenemos esos dos grandes canales, el canal de la conexión humana y el canal de la conexión, llamémoslo, divina. Y una persona que vive en el amor, desde el amor y para el amor, es imposible que no sea feliz. La mente humana, uno de los misterios más grandes que tenemos, algo que está con nosotros siempre, algo que nos acompaña y que todavía no conocemos muy bien. En este capítulo y en este programa especial vamos a estar con una persona que ha investigado las neuronas, que ha investigado cómo funciona el cuerpo humano, cómo reaccionamos frente a nuestras propias emociones, cómo vivimos el día a día y cómo nos afecta desde la comida hasta el estrés y todo lo que nos rodea. Estamos con un doctor que nos va a acompañar en este viaje alucinante que emprendemos a partir de este momento. Y tienen que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos nada más y nada menos que con un médico, un doctor, estudió en Harvard, conoce cantidad de personas, ha estado con gran cantidad de personas súper importantes, investigadores científicos de todo el mundo, el doctor Mario Alonso Puig. No sé si lo pronuncié muy bien. Muy bien, lo pronuncié muy bien. Doctor, gracias por estar en Historias con Esteban Cruz. Gracias, Esteban. Doctor, quería preguntarle para comenzar. En su libro que tengo aquí, El Camino del Despertar, y en muchas de sus entrevistas y podcasts, usted habla de una metáfora que me parece fabulosa y que creo que tiene que ver con su trabajo y con lo que muchos de los que nos están viendo pueden esperar de la vida. Y es una historia que no se sabe si es real o no, pero ha quedado como en la sabiduría de la humanidad y tiene que ver con Alejandro Magno, cuando estaba expandiendo después de conquistar a todos los países y las naciones y las sociedades de Grecia hacia India y no había mapas. Y él insistía hay que ir más allá. Y eso de alguna manera yo creo que define mucho de su trabajo. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mal? Vamos a ver. Claro, Alejandro Magno vivió hace muchos siglos y tampoco podemos saber con exactitud cosas que son más cercanas a su forma de pensar que a sus conquistas. Pero sí tenemos datos que apuntan a que esta historia puede ser real. Tengamos en cuenta que Alejandro Magno tuvo como preceptor a Aristóteles y en aquella época se consideraba que el mundo acababa en la cordillera del Hindu Kush, que es la que marca el final de Asia Menor y el comienzo del subcontinente indio, ¿no? Y sabemos que Alejandro Magno era un enamorado de la Ilíada, un libro que se había escrito siglos antes de que él naciera y que ese mundo de conquistas para él era importantísimo. Entonces, la historia muestra claramente que cuando Alejandro Magno baja de Macedonia con su ejército, en Macedonia se hablaba griego y conquista pues todas las ciudades griegas que estaban enfrentadas. O sea, recordemos que la guerra del Peloponeso era la liga espartana contra la liga ateniense, o sea, estaban a tortas entre ellos. Entonces, estaban divididos y Alejandro Magno de alguna manera les conquista y les unifica. Entonces, con su ejército empieza a recorrer toda Asia Menor, conquista Egipto. Uno de sus generales se queda a vivir en Egipto porque se enamora de la cultura egipcia, la cultura de los faraones, y se proclama a sí mismo faraón Ptolomeo I.
Entonces ahí empieza la dinastía ptolomeica, que acaba con la reina Cleopatra, es la última de los ptolomeicos, que es cuando Roma invade Egipto. Entonces, bueno, ese general se queda a vivir allí, Alejandro Magno sigue avanzando, vence a los persas en una batalla verdaderamente notable, sigue avanzando y llega a la cordillera del Hindu Kush. Y en ese momento uno de sus generales se niega a seguir avanzando. Entonces, claro, imaginemos el desconcierto. Bueno, el ejército estaba muy cansado, eran años fuera de sus casas, había muerto mucha gente, o sea que era lógica esa desazón de sus generales y de su ejército en general. Pero la forma en la que le planteó este general como pánico a seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto es lo que le tuvo que sorprender a Alejandro Magno, porque, claro, un general de ese ejército había luchado ya en múltiples batallas y no era una persona pronta a tener un ataque de pánico. Entonces le preguntó por qué no quería seguir avanzando. Entonces el general le contestó: porque aquí se acaban los mapas. Claro, no es que hubiera otro terreno a conquistar, es que estaba el vacío, la nada, el terror de algo que no sabes ni la forma que tiene. Y entonces en ese momento le va bastante bien al carácter de Alejandro Magno, por eso digo que el relato puede ser cierto. Alejandro le dijo: general, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran para descubrir lo que hay más allá de ellos. Recorrieron la cordillera del Hindu Kush y que descubrieron la India. Y entonces Alejandro Magno le dijo: no importa que no conozcamos lo que hay, que no haya mapas, yo sigo adelante. Claro. Es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos mapas mentales, cuadrículas mentales, y nos da mucho miedo salirnos de eso. Esa cuadrícula mental se llama zona de confort, pero que en el fondo no tiene por qué ser confortable. Es una zona conocida, es una zona familiar, es Asia Menor, sé que existe, pero lo que está afuera me da miedo. Entonces preferimos el mal conocido que el bien desconocido. Entonces por eso nos genera tanto temor salir de lo familiar, aunque lo que podamos encontrar sea mucho mejor. Y doctor, y a partir de esa metáfora usted ha explicado esa necesidad de alguna manera que tenemos los seres humanos de crecer espiritualmente, y ese miedo que tenemos a veces de quedarnos, de salir. Nos quedamos, como usted bien dice, como petrificados, me siento cómoda, que estoy bien, pero también usted como investigador científico se ha dado cuenta que cuando las personas salen, su cerebro, su cuerpo cambia. Lo que usted explica es cuando las personas de alguna manera se arriesgan a salir de allí, su cerebro mejora, se expande, somos personas con más habilidades y descubrimos nuevas cosas de nosotros mismos. Claro, la personalidad que está contenida en la zona de confort no puede ser la misma personalidad que explore lo que hay fuera de la zona de confort. Por tanto, tiene que haber transformaciones en esa personalidad. ¿Y eso cómo se puede entender? A nivel cerebral hay cambios en la formación de circuitos, hay formación de nuevas neuronas, por ejemplo en el hipocampo, que son centros muy importantes a la hora de gestionar el miedo, la ira, es el freno del estrés, es el que nos permite reinventarnos. Hay cambios muy importantes también a nivel biológico, a nivel físico, es decir, vamos cambiando esa personalidad. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser en evolución. Lo decía un filósofo español, José Ortega y Gasset, decía: no somos un participio, somos un gerundio, no estamos hechos del todo, nos vamos haciendo. De la misma manera que uno entiende que un niño no se puede quedar niño físicamente, sino que tiene que evolucionar, pues primero a joven, adolescente, adulto. De la misma manera, nuestra dimensión más profunda, nuestra dimensión más espiritual, más trascendental, también tiene que ir creciendo. ¿Para qué? Para que realmente vivamos en plenitud, vivamos de acuerdo a nuestros verdaderos dones, a nuestros verdaderos talentos, a nuestras verdaderas posibilidades. Claro, si yo me quedo encerrado en mi mundo familiar y no quiero evolucionar más, ese potencial que está ahí no va a poder emerger, no va a poder florecer, ni va a poder contribuir en la generación de un mundo mejor. Doctor, y usted también ha investigado
algo que es fundamental, que es el mindfulness, que es como esa otra frontera que la ciencia en un momento no la veía de alguna manera tan sólida. De alguna manera decían, vemos las estructuras del cerebro, la medicina, pero ya se ha descubierto que el mindfulness puede cambiar totalmente a los seres humanos. Hubo un médico que creo que usted conoció y ha mencionado mucho, también de Boston, Berson, que él estaba de alguna manera investigando las medicinas para bajar la presión y se dio cuenta que las personas que tenían mindfulness o hacían mindfulness también se beneficiaban tanto como con las medicinas. Esto es sorprendente, ¿no? Me pareció increíble. Bueno, nosotros tenemos que entender que es lógico que queramos aplicar el método científico para entender las cosas. Lo que no me parece tan lógico es que si algo funciona mejorando la vida de una persona, pero la ciencia no entiende cómo funciona, digamos que no sirve. Eso es lo que no me parece lógico. Cuando una persona de repente se pone mejor de una cosa, nadie entiende por qué se ha puesto mejor, la ciencia no lo puede explicar, pero hace como si fuera ciega eso que ha sucedido. Entonces, cuando yo hacía mi fellowship de cirugía en Boston, pues tuve la suerte de entrar en contacto con el profesor Herbert Benson. Él estaba en el hospital de enfrente y fue el primer científico en el mundo que empezó a explorar cómo la gestión de la mente a través de la quietud, a través de la práctica del mindfulness, la mente plenamente presente, podía afectar positivamente a sus pacientes que tenían patologías cardiovasculares. Que un médico de la Universidad de Harvard se atreviera a explorar algo hace más de 30 años que la ciencia ni siquiera consideraba que mereciera la pena explorarse, es una demostración de grandeza, de espíritu emprendedor y valentía, porque se arriesgó a todo tipo de críticas. Yo nunca le he oído hablar de esas críticas, pero estoy convencido que se produjeron. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día ya más de 30 años de investigación en algunas de las universidades más importantes del mundo, Harvard, Stanford, hospitales como MD Anderson Cancer Center, sitios que yo he estado, centros de investigación punteros en el mundo, han mostrado y demostrado por activa y por pasiva que la quietud mental, que la práctica del mindfulness tiene la capacidad de mejorar tu eficiencia, tus recursos mentales, tu creatividad, tu capacidad emprendedora, tu claridad mental. Mejoran cuadros de ansiedad, de depresión, mejora la salud del cuerpo. Por eso escribí Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de tempestad, para explicar, primero para honrar a mi primer maestro, el profesor Herbert Benson, y segundo para explicar por qué hoy la ciencia muestra claramente que esto no es algo extraño, sino que es algo que puede ayudarnos enormemente a mejorar nuestras vidas. Yo que doy muchos programas y cursos de mindfulness, online, presenciales, etc. No sé la cantidad de personas que me han dicho que o leyendo el libro o con los cursos, etc., les ha cambiado radicalmente la vida. Pero les ha cambiado radicalmente la vida. Me acuerdo una vez que me pidieron que diera una conferencia para una empresa muy grande que está pasando por una situación muy difícil. Y el presidente quiso hablarme antes de dar la conferencia y me dijo: he de decirte que yo, gracias a la práctica del mindfulness, puedo llevar esta situación con la tranquilidad, con la serenidad y con la confianza con la que lo estoy llevando. Dice, si no, no podría. Doctor, y usted en ese libro que nos está mencionando sobre el mindfulness... Tómate un respiro, sí. Ese libro también cuenta algo que me parece sorprendente, y es que varias personas de Boston, que usted alguna vez conoció, también doctores, investigadores, habían empezado a investigar a los monjes tibetanos, a las personas, y que los habían incluso grabado cuando ellos estaban en meditación, y habían descubierto que efectivamente era tan beneficiosa como muchos de los procedimientos de la medicina occidental. Sí. Pero usted también dice ahí que no se trata de dejar la mente en silencio, porque la mente siempre va a estar haciendo ruido. Se trata de entender y seguir en medio de ese ruido viviendo. Cuando el profesor Herbert Benson empezó a intuir que los monjes tibetanos que ahora estaban en la India tras la invasión de Tíbet por China
eran capaces de gestionar temas que la medicina decía que eran imposibles. Fue el primer científico en el mundo, necesitó largas conversaciones con el actual Dalai Lama, el 14º Dalai Lama, para que le permitiera viajar a Dharamsala, en norte de la India, donde está la comunidad tibetana, budista tibetana, para hacer registros de monjes en meditación. Fue el primero en el mundo que hizo las grabaciones. Ya se han hecho muchos más, con técnicas mucho más sofisticadas. Y lo que ha mostrado claramente es que, efectivamente, no se trata de luchar contra la mente para dejarla vacía. Se trata de llevar la atención fuera de donde la quiera arrastrar la mente. La mente empezará a invadirnos con pensamientos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la atención a las sensaciones del cuerpo, de la respiración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Porque si nos damos cuenta, los pensamientos no nos mantienen en el ahora, nos están llevando al ayer o al mañana. Entonces, ese hecho de gestionar la atención va haciendo que de forma natural los pensamientos vayan perdiendo fuerza hasta que desaparecen. Pero no porque se les ataque, sino porque no se les da la energía que necesitan para estar bombardeándonos. Y esa energía es nuestra atención. Y eso también tiene que ver con la espiritualidad. Es otra dimensión que usted menciona en sus libros que tal vez hemos olvidado. Sí, eso es así. Cuando el profesor Benson trae la meditación que se hacía allí, una forma de meditación hay distintas, a Boston, y empieza a investigar en sus pacientes y empieza a publicar, muestra claramente que hay algo de esa práctica de quietud que produce un beneficio en lo que a él le interesaba, que era en las patologías cardiovasculares. Pronto empiezan sus pacientes a decirle que esta práctica de la quietud no solo está mejorando su función cardiovascular, cosa que ya sabía el doctor Benson, sino que está mejorando sus vidas, que está dándoles más claridad a sus mentes. ¿Qué sucede? Entonces empiezan ya a investigar más efectos de las prácticas meditativas, del mindfulness, a nivel del cerebro. Luego aparece otro personaje, también un gran pionero, Jon Kabat-Zinn, que desde la Universidad de Massachusetts, en un cuarto muy discreto, en un sitio muy pequeño que le dejaron, también con pacientes, empieza a documentar la mejoría de todos estos problemas. Entonces de ahí nace, de Jon Kabat-Zinn y del equipo, algunos de sus más estrechos colaboradores han sido profesores míos, Florence Meleo-Meyer, o sea, gente extraordinaria, Judson Brewer, etcétera, se dan cuenta de que esto ayuda muchísimo contra el estrés crónico, en un mundo muy estresado. Y entonces crean lo que se llama el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Pero el objetivo era bajar exclusivamente el estrés crónico para mejorar la salud, para mejorar el bienestar. ¿Qué ocurre? Que para mí hay una dimensión en mi propia experiencia que va más allá de eso. Por eso me gusta llamarlo Beyond Mindfulness, más allá del mindfulness, que es la dimensión espiritual. ¿En qué consiste esa dimensión? En que tú, si sigues profundizando, no solamente regulas procesos biológicos, mejoras del estrés, empiezas a entrar en contacto con dos cosas. Y hablo desde el punto de vista de mi experiencia. La primera cosa, con recursos que tenías, que no sabías que tenías, y empiezan a aflorar en momentos que para ti son importantísimos, en forma de confianza, claridad mental, serenidad, tal. Y lo segundo, empiezas a darte cuenta de aquellas cosas que has enterrado en el inconsciente y que están afectando negativamente a tu vida. Y entonces, como las ves, las puedes cambiar. Eso que usted nos está contando es algo que es una especie de revolución interior en el mundo, el mundo actual, que es un mundo que tiene, digamos, lo material, lo físico, el logro económico como algo que está en primera medida, pero el mundo espiritual funciona distinto, ese mundo interior. Sí, la mayor parte de los problemas que estamos experimentando hoy en día en el mundo, yo los achaco a dos cosas. Lo primero que creo que lo causa es la falta de conexión entre las personas, la extraordinaria polarización, el enfrentamiento que hay. Pasamos por una pandemia con el sufrimiento inmenso que ha generado y después una guerra, y después otra guerra, y después conflictos. Entonces, los seres humanos no podemos tener
una vida de calidad enfrentados. Tenemos que encontrar puentes de unión. Necesitamos líderes que no nos enfrenten, líderes que nos unan, líderes que nos valoren, que entiendan que tú puedes tener una forma de pensar, que puedes tener una serie de ideas y no por eso llevar al enfrentamiento. Hemos visto en situaciones muy complicadas cómo ha habido personas que han sido capaces de aunar a colectivos totalmente distintos y han hecho posible lo imposible. Entonces lo que necesitamos fundamentalmente son líderes que favorezcan el encuentro y no el enfrentamiento, número uno. ¿Por qué? Pues porque sin esa colaboración no vamos a resolver los problemas del mundo, ¿eh? Todos tenemos un fragmento del rompecabezas del puzzle, pero ese rompecabezas solo vamos a poder armar entre todos. Entonces, lo primero que necesitamos es humanizar esta sociedad. Yo a ti te humanizo si veo que eres un ser humano con tus necesidades y tus anhelos, con tus luchas internas. Te deshumanizo si solamente veo en ti un oponente, veo un enemigo, veo a alguien que piensa distinto que yo, si te juzgo. Te humanizo si te pregunto, si te escucho, si realmente me importa cómo estás. Y de ahí podemos extenderlo globalmente. Con lo cual, lo primero es volver a humanizar al ser humano. ¿Qué quiere decir? Pues que el cuidado del ser humano tiene que tener más importancia que las ganancias. El profit no puede ser superior en importancia al bienestar de las personas. Pero lo sorprendente aquí es que cuanto mayor sea el bienestar de las personas, mayor será el profit, el beneficio para todos. Porque cuando una persona está ilusionada, cuando una persona se siente valorada, se siente querida, es una persona más eficiente, funciona mejor. Pero cuando una persona se siente atacada, no incluida, etc., funciona peor. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, reconectar con la naturaleza. Tenemos que amar a nuestra madre naturaleza. No podemos verla solo como una proveedora de recursos. Tenemos que ver cómo nuestras acciones afectan a esa naturaleza. Hemos de querer a esa naturaleza, pasar tiempo con la naturaleza. Y siguiente tema que nos genera un montón de problemas. Esto lo hice... hay varios escritos muy interesantes que hablan de que esto iba a ser un gran problema. Cuando nuestra racionalidad ha sido tan excesiva que se ha convertido en algo rígido y que excluye de nuestra existencia la dimensión espiritual, la dimensión metafísica, el misterio. Es decir, es como si yo a ti te dijera, el amor que sientes por tus seres más queridos es una pura combinación de moléculas y de activación de centros cerebrales. Tú protestarías y dirías, no, Mario, lo que yo siento por mis seres más queridos es más que eso. Es verdad que hay moléculas, es verdad que hay activación de centros cerebrales, no niego, pero hay más que eso. Entonces el ser humano es más que la materia. El ser humano es mucho más que la forma que tiene, o el dinero que tiene o deja de tener. El ser humano tiene una esencia espiritual, tiene una partícula divina en su interior. ¿Qué pasa? Que cuando nos olvidamos de eso, pues el ser humano se convierte en un objeto. Ya no veo la dignidad que tiene. Y esa espiritualidad, usted ha encontrado varios ejemplos que colocan sus libros de personas que han vivido y han cambiado a partir de prácticas de buscar esa espiritualidad. Y que esas prácticas pueden ser el mindfulness o puede ser también otro tipo de prácticas que usted ha mostrado aquí. Recuerdo, por ejemplo... Puede ser la oración. Personas creyentes, por supuesto que la oración se ha demostrado que es extraordinariamente terapéutica, no solo para la dimensión espiritual, sino para la mental y la física. ¿Y nos puede contar algo sobre la oración, que es algo que sí conocemos muy bien en Occidente? También lo conocen en Oriente. Nosotros no conocíamos tanto la meditación. De pronto los monjes la hacían en algún momento, pero digamos popularmente no fue tanto. Yo te voy a poner un ejemplo. Jung fue una persona que junto con Freud colaboraron durante 7 años, desde 1907 hasta 1914, comienza la Primera Guerra Mundial, fueron compañeros. Jung iba a ser el gran heredero filosófico, científico de la obra de Freud. Luego no tuvieron una buena relación, en 1914 se separan y Jung y Freud fueron invitados a distintas universidades, Estados Unidos, etc. Llegaron a ser personas muy conocidas.
Un paciente, una persona con una adicción tremenda, un norteamericano, había ido a muchos psicólogos queriéndose quitar esa adicción y no lo había conseguido, ninguno. Era un hombre de recursos. Como Jung ya había estado en Estados Unidos, era muy conocido y él fue a que le tratara el que en aquella época parecía que era el mejor psicoterapeuta del mundo, que era Carl Gustav Jung, que vivía en Zúrich. Fue a Zúrich, le trató Jung y fue el primer psicoterapeuta que consiguió que este hombre dejara su adicción, pero no de forma permanente. Entonces volvió a caer en su adicción, que le estaba atenazando la vida, volvió a Jung, un científico probablemente el que mejor ha conocido los entresijos del inconsciente. Le dijo: doctor Jung, he vuelto a la adicción. Y Jung le dijo lo siguiente: mire usted, considero que solo hay una cura que le puede a usted hacer eliminar por completo su adicción. Y no se la puede dar ningún psicoterapeuta, porque usted ha venido al mejor y yo no se la puedo dar. Es una curación espiritual. Ábrase usted a un poder infinito, llámele como quiera, no le pongo nombre, si quiere llamarle Dios le llama Dios, si quiere llamarle amor infinito, conciencia infinita, como usted, universo, como quiera, ábrase y pídale ayuda. Este hombre se curó a raíz de aquello. Pues este hombre comunicó su curación a una serie de personas que crearon un sistema conocido en el mundo entero para aliviar a las personas de su adicción al alcohol gracias a la curación espiritual. Es decir, la oración es la apertura a algo que te trasciende, que va más allá de ti, diciéndole: yo ya no sé cómo resolver esto. Por favor, ayúdame. No tienes que ponerle el nombre, por eso abraza a todo el mundo. A las personas que siguen una religión tradicional, a las personas que no la siguen, eso sí, que dejan caer su arrogancia y su soberbia, esto lo hago yo y solo yo, y se abren a que hay algo que no es indiferente a tu sufrimiento. Por eso creo que es muy importante poner en valor el peso extraordinario de la oración. Y eso me recuerda a algo que usted también ha repetido en sus libros y a veces en sus conferencias, que es que ya lo sabían los griegos, que los griegos cuando curaban decían: hay médicos que curan con las medicinas, pero también con las palabras. Sí, los primeros relatos que tenemos es de la escuela de Epidauro en el Peloponeso, hace 25 siglos. En este caso, ellos no hacen referencia a sanaciones espirituales, hacen referencia a sanaciones que se producen a través de la conexión con las personas. Es decir, cuando una persona enferma se siente profundamente conectada con su terapeuta, se ponen en marcha mecanismos que pueden favorecer la salud. Hoy, por ejemplo, sabemos que se libera oxitocina, que mejora el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, que contribuye a la sanación, que se alargan los telómeros, que son predictores de la longevidad de una persona. Es decir, hoy sabemos que esa conexión humana es sanadora, que el amor también cura. Y luego también tenemos esa otra conexión con el misterio, con el mundo trascendente, con eso que nos sobrepasa en su envergadura, amor infinito, Dios, como cada uno considere que se siente cómodo llamándolo, y que también tiene un impacto a ese nivel. Es decir, tenemos esos dos grandes canales, el canal de la conexión humana y el canal de la conexión, llamémoslo, divina. Doctor Pusch, quisiera preguntarle sobre algo que quisiera hacerlo después de leer sus libros. Usted ha buscado ese más allá de los mapas, ir más allá muchas veces, y lo ha encontrado en esta espiritualidad que ha existido en la humanidad desde hace milenios. Si usted es una persona que se nota, le encanta la historia y le encanta buscar en la historia esos momentos.
y habla también de la felicidad y de que la felicidad se puede alcanzar mediante la espiritualidad, dejando atrás muchas cosas que nos atan, tiene que ver con nuestras neuronas, y habla también, por ejemplo, de los monjes budistas, y habla de uno que llaman tal vez el más feliz del mundo, Matthew Ricard, y otras experiencias. ¿Nos puede hablar al final de la felicidad y de esto? Sí, vamos a ver. Yo efectivamente he buscado lo que está más allá del Hindu Kush y no solo que he encontrado la espiritualidad, lo que he encontrado es la conexión entre lo físico, el cuerpo, lo mental y lo espiritual. Es decir, no solo lo espiritual, la conexión entre los tres, porque el ser humano tiene las tres dimensiones, material, mental y espiritual. Y no solamente he encontrado eso estudiando el mundo budista, lo he encontrado para mí en la figura de referencia número uno, que es Jesucristo. O sea, para mí Jesucristo es el ejemplo de la sabiduría y compasión llevado al nivel más alto que puede experimentarse. Entonces, todos esos valores, y también en filósofos que he leído, en Platón, en Plotino, en Aristóteles, en Descartes, que también he leído parte de su obra. Entonces, todo eso de alguna manera me ha ayudado a entender eso. Matthew Ricard ha sido maestro mío, es una persona a la que tengo un gran cariño. La revista Time, para su sorpresa, porque es una persona muy humilde, le declaró el hombre más feliz del mundo. Es una persona que irradia felicidad. Entonces, Matthew es una persona que más que budista, que es budista porque es abad en el Nepal y es el traductor al francés del Dalai Lama, es una persona cercana. O sea, como me he encontrado monjes cristianos absolutamente cercanos. O sea, quiero decir, que es que al final hay un punto donde la diferencia no es tanta diferencia y queda la esencia. ¿La esencia cuál es? El amor. Y una persona que vive en el amor, desde el amor, por el amor y para el amor, es imposible que no sea feliz. Doctor Mario Alonso Puig, gracias por su tiempo. Sé que tiene otras entrevistas. Muchas gracias por estar aquí en Historias con Esteban. Gracias a ti, Esteban. Fíjate. Gracias. La felicidad, el mundo invisible, el mundo espiritual. El doctor Mario Alonso Puig nos ha contado cosas increíbles hoy, pero tenemos otro invitado muy especial, alguien que nos va a hablar nada más y nada menos que de la hipnosis, de las fuerzas ocultas de la mente, otro médico, un psiquiatra, que nos va a revelar casos realmente asombrosos en este especial que estamos haciendo de Historias Paranormales con Esteban Cruz, porque ustedes nos han pedido de alguna manera que hablemos de estos temas, que cambiemos de alguna manera el foco. Ustedes nos han solicitado que hablemos del espíritu, de lo espiritual, del más allá, y por eso ahora vamos a hablar con el doctor Pablo Gómez. Quisiera preguntarle, doctor Pablo Gómez, que está con nosotros aquí, sobre ese mundo. Primero darle la bienvenida a nuestro podcast y también preguntarle sobre ese mundo que usted ha investigado y que se refleja en este libro que se llama Entrena tu cerebro para ser feliz, que tiene que ver con la meditación y con la hipnosis. Doctor, gracias por estar aquí y cuéntenos cómo fue ese interés suyo por la mente, por eso tan complejo que conocemos como mente. Bueno, primero que todo, Esteban, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, la historia se remonta tiempo atrás, muy joven, 15, 16 años. Empecé a tener mucha curiosidad por temas relacionados con la programación mental, con el poder de la mente. Libros como El poder de tu mente subconsciente me fueron llegando y coincide ese momento de mi vida con lo que se conoció mundialmente como un fenómeno llamado la nueva era, que era ese fenómeno de los cuarzos, de las pirámides, de la hipnosis, de las regresiones, de los ángeles. Y yo estaba en plena adolescencia, muy influenciado por todo eso. Empecé a leer y fui aprendiendo a profundidad algunos de esos temas. Yo aprendí a hipnotizar muy joven, inclusive antes de ser médico. Y cuando paso a la facultad de medicina, digamos que toda esa autoformación que había tenido, eso me lo castran de una. En la facultad de medicina todo es el método científico, toda la evidencia, todo es el artículo publicado en la revista, y yo me formé con ese método como médico general. Cuando salgo de la facultad de medicina y empiezo mi posgrado en psiquiatría, sigo por la misma línea: cerebro, neurotransmisores, neuronas, neurofármacos, neuroquímicos. Y cuando termino mi posgrado, paso al sistema de seguridad social de Colombia. Salí como cualquier colega mío médico a trabajar en EPS, en el sistema de seguridad social en el país. Y ahí la cosa empezó a cambiar porque el trabajo que tenía era un trabajo muy rutinario. Tenía que ver 3, 4 pacientes por hora, llenar formatos, y
me di cuenta de algo muy importante, y es que en la consulta, la mayoría de los pacientes que asistían a la consulta, en general, no tenían un diagnóstico psiquiátrico, no tenían una patología psiquiátrica como tal, tenían lo que yo empecé a denominar dolores del alma. Entonces yo, por ejemplo, si me llega una paciente a decirme, doctor, es que estoy muy triste, muy aburrida, tengo 2 hijos, yo no tengo trabajo, tengo 2 muchachitos chiquitos, yo en ese momento paraba y pensaba, esta señora, ¿qué antidepresivo le puede servir? Ninguno. O sea, esto es un dolor del alma. O me mataron un hijo, doctor, cosas de ese estilo. Y ahí dije, yo no puedo seguir atendiendo pacientes en 15 minutos mandando una pastilla, sabiendo que esto no va a tener ningún impacto realmente en la paciente o en el paciente. Entonces di el salto, un salto al vacío, que eso da miedo, y me aventuré a comenzar a hacer consulta privada. Y en mi consultorio privado, pues inicialmente por miedo empecé a amalgamar las 2 prácticas, la consulta como médico de EPS, pero también horitas de consulta privada, y rápidamente mi consulta privada fue creciendo y fui pues gradualmente abandonando la otra práctica, y en mi consulta privada yo ya me tomaba el tiempo de atender a mi paciente 1 hora entera y de hablarlo y de escucharlo, porque yo soy un convencido que el paciente te puede perdonar cualquier equivocación cuando vos conectas con el paciente, cuando vos tenés esa empatía con el paciente, cuando vos sos capaz de escuchar con el paciente. Y eso viene desde la Grecia antigua, escuelas de medicina, donde nos enseñaron hace muchos años que la sola comunicación, que la sola palabra, que la empatía, que ser capaz de escuchar al paciente, eso era muchas veces más sanador que mandar cualquier otro remedio. Ese remedio inclusive muchas veces terminaba siendo simplemente un placebo, y que el diálogo con el paciente, que el paciente se sintiera escuchado, valorado, respetado, y eso pues, tristemente por el sistema de salud a veces no se puede hacer. Y yo empecé a hacer eso y empecé a aplicar ya todo eso que venía estudiando. O sea, yo estudié hipnosis por mi cuenta, estudié programación neurolingüística por mi cuenta, estudié EMDR, que es una terapia que hoy en día es la principal, tal vez la más importante para traumas, para estrés postraumático, y combino todas estas prácticas con una serie de ejercicios que en otro tiempo atrás se consideraban mágicos, holísticos, nueva era, pero que soy un afortunado porque hoy vivo en un mundo donde la neurociencia constantemente lo que está es confirmando todo lo que esas tradiciones ancestrales ya sabían. Entonces ese es como resumido como la historia de lo que estoy haciendo hoy en día. Doctor, hablemos un poco de algo que usted conoce muy bien, antes de hablar del mindfulness y de la meditación, que usted ha trabajado muchísimo. Hablemos un poco de la hipnosis. Muchas personas tienen mitos sobre la hipnosis, que un hipnotista es el que llega y te hace moverte como gallina, o que te hace hacer cosas que no quieres, o que te duerme de un momento a otro, pero la hipnosis clínica es algo mucho más complejo, es una dimensión de la mente, digamos, y también del cuerpo que se utiliza también para sanar. Expliquémosle, por ejemplo, a nuestros televidentes o a quienes nos ven en este momento, qué es la hipnosis desde ese punto de vista que han utilizado muchos psiquiatras famosos en el mundo, investigadores desde Sigmund Freud hasta Brian Weiss, ya que usted habla de la nueva era, que habla de las vidas pasadas. Háblenos un poco de eso. Sí, tristemente hay un desconocimiento, hay como un halo, un tabú alrededor de la hipnosis por todo eso que estás mencionando. Tiene más que ver con la historia del cine y las películas y todas estas cosas. Pero digamos que la hipnosis, en primer lugar, la hipnosis, no hay que creer en la hipnosis. La hipnosis es un estado natural del cerebro, de la mente. Nosotros a lo largo del día vamos transitando por diferentes ondas cerebrales que se pueden monitorizar con un electroencefalograma, y en este momento que estamos hablando estamos en una onda beta, estamos despiertos, conversando, pero si yo te digo cierra los ojos, empieza a respirar despacio y relájate, posiblemente entres en ese monitoreo en una onda que se llama alfa. Y si te sigo profundizando y relajando más, vas a entrar en una onda que se llama teta, y posteriormente, si te sigues relajando, vas a entrar en delta, que es la onda del sueño profundo. Pues digamos que ese paso entre alfa y teta es lo que se conoce como las ondas de la hipnosis. Y 2 veces al día, mínimo, Esteban, estamos en esas ondas cerebrales. Cuando nos quedamos dormidos, fíjate que tú vas a la cama en beta, te acuestas, cierras los ojos, empiezas a relajarte, y si no estás ansioso pensando en cualquier cosa maluca, pues entras en alfa. De alfa pasas a teta.
Teta es ese estado que yo digo es el estado delicioso, donde uno está casi dormido, pero no cuando tu mamá te despertaba por la mañana y te decía, Esteban, para el colegio, y tú le dices, no, 5 minuticos, que está uno ahí como entre dormido y despierto. Eso es teta y esa es la hipnosis. Ya después pasas a delta y te quedas dormido. Entonces, 2 veces al día, y si la gente es consciente, y en el libro lo menciono, hay ejercicios para uno autohipnotizarse en esos 2 periodos. En vez de acostarme a pensar en el problema, en la dificultad, en la deuda que tengo, que eso es lo que estoy programando en la noche si me acuesto a pensar en eso, debería aprovechar esa pantalla mental, ese estado mental, para visualizar lo que quiero alcanzar, o para sanar una enfermedad, o para curar un miedo. Y eso se puede hacer en esos 2 momentos del día por cuenta propia. De hecho, cuando tú buscas la definición de hipnosis, siempre te van a decir estado de máxima atención y concentración, pero la hipnosis siempre es autohipnosis. O sea, yo hipnotizo a alguien, pero yo solamente soy el operador, el que se hipnotiza es el mismo paciente. Ahora, la hipnosis, como te digo, es un estado de la mente. La hipnoterapia es cuando yo llevo a un paciente a ese estado y yo con mis conocimientos le aplico una terapia, y esa terapia va a ser mucho más rápida porque en ese estado donde yo lo que hago con la hipnosis es disociar, separar consciente e inconsciente, ya quito las barreras de la mente consciente y puedo entrar más fácilmente en todo ese arsenal, en todo ese contenido inconsciente que está en la mente de todos nosotros. Todos fuimos programados, todos hemos tenido eventos difíciles, traumáticos, de historias, y eso está guardado, pero está mal almacenado en nuestra mente. Sacar eso a la luz hace que yo pueda cambiar. Jung decía que todo lo que esté en tu mente no consciente y no lo saques a la luz, va a seguir dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y es simplemente la programación mental que tienes. Y esa programación es lo que yo hago en mi consulta. Volver consciente a los pacientes su miedo actual, su fobia a hablar, su inseguridad, su patrón con el dinero, tiene una historia atrás. Venga, metámonos en estos estados y exploremos. Y ahí yo lo que combino es el EMDR. EMDR es una sigla en inglés que quiere decir desensibilización y reprogramación por movimientos oculares. Es una técnica que descubrió, como muchas cosas en la medicina, una psicóloga en los Estados Unidos, la doctora Francis Shapiro. Ella trabajaba con pacientes que venían con diagnósticos de estrés postraumático de la guerra o personas abusadas sexualmente. Ella, cuando hablaba con los pacientes, muy aguda ella en su observación, se dio cuenta que cuando los pacientes narraban el trauma, los ojos empezaban a hacer unos movimientos. Y ella empezó a observar eso y empezó a explorar con el paciente, pero ya ella era la que dirigía el movimiento de los ojos del paciente, y se dio cuenta que haciendo ese procedimiento, la angustia, el dolor empezaba a menguar, y además de eso, el mismo paciente le daba una reinterpretación al trauma que lo sanaba. Entonces yo lo que hago es combinar eso al mismo tiempo, pero la hipnosis de la gallina, del perrito, del no sé qué, existe. Y yo lo hago. Yo lo hago como una demostración. Y ese tipo de hipnosis, que es diferente, tiene que ver generalmente con la voluntad. Es distinta. Le quería preguntar otro aspecto de la hipnosis. Otro aspecto que ha sido famoso de ella es el asunto de la reencarnación y las vidas pasadas, que surge también de la medicina y de varios psiquiatras, entre ellos Brian Wells, y en su momento creo que también la exploró Elizabeth Kubler-Ross. Claro. Quisiera preguntarle sobre ese aspecto, qué piensa de ese aspecto, y seguimos adelante hablando. Perfecto. La hipnosis es como te decía, un estado de la mente, y uno puede hacer hipnoterapia y uno puede aplicar cualquier tipo de terapia bajo ese estado hipnótico. La terapia de vidas pasadas también existe como terapia. La terapia de vidas pasadas se soporta en el hecho de que pues creemos que el alma pues viene a este cuerpo físico, está acá, pero que cuando muere pues va a evolucionar, y esa evolución implica volver a la tierra en otro cuerpo físico, y así vamos pasando por diferentes vidas, para pues, ponerle un nombre. Yo le digo a mis pacientes que no hay que creer en las vidas pasadas. Yo soy un convencido de las vidas pasadas, yo soy un convencido del alma, del espíritu y de la reencarnación. Hay hoy casi que pruebas científicas que dicen que la reencarnación no la podemos seguir negando. Está en todas las religiones, hasta en el catolicismo estaba la reencarnación, hasta que modificaron nuestra historia católica. La terapia de vidas pasadas, yo le digo al paciente, no importa si tú no crees en las vidas pasadas, trabajemos con el contenido.
Entonces, yo nunca estoy induciendo a un paciente a una vida pasada. Yo máximo, y en todos los días lo hago en la consulta, yo a mi paciente al útero de la madre, hasta ahí. Empecemos desde ahí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está sintiendo tu mamá? Y ahí empiezan una cantidad de traumas. Doctor, es que mi papá no me quiere, mi papá le está diciendo a mi mamá que me aborte, mi mamá está muy contenta porque se logró embarazar y siente que de esa manera va a poder retener a mi papá. Y el paciente siente eso en la hipnosis. Eso ya es una regresión. Regresión técnicamente, Esteban, es devolverme en el tiempo. Ahora, ir a otra vida me pasa, pero yo no lo induzco. Hay terapeutas que se dedican únicamente a vidas pasadas. Yo solamente llevo al paciente ahí y le doy la puerta abierta a la mente no consciente. Le digo, si tu mente no consciente cree que es conveniente ir más atrás, a otro momento, a otro espacio, no hay límites, puedes ir donde quieras. Y a veces el paciente me brinca por allá y me empieza a hablar de otra vida. Pero es muy bonito porque en eso de la reencarnación, y yo aprendí, mi interés por la hipnosis surgió leyendo un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Yo dije, Dios mío, un psiquiatra, esto tiene que ser pues algo importante. Y entonces empieza esa curiosidad y aprendo a hipnotizar, y la primera formación que recibo en hipnosis es a través de vidas pasadas. Y en las vidas pasadas es muy bonito porque tú te encuentras en una vida pasada con alguien y yo le digo a esa persona en hipnosis, ese alguien que estás viendo en esa vida, ¿quién es? Míralo a los ojos. Y es físicamente otra persona, pero yo le digo, le doy esa orden, míralo a los ojos y fíjate quién es en tu existencia actual. Y me dicen, es mi papá, o es mi mamá, o es mi hija. Y en esa vida que está recordando puede ser su esposo o otro rol distinto. Y pasan cosas que tienen que ver con lo que está aconteciendo hoy, como que de alguna manera estamos cargando ahí, y eso es lo que yo pienso de la espiritualidad. Nosotros, el alma viene a ser una mejor alma y no estamos pagando karmas, como lo hemos dicho siempre. Lo que estamos haciendo es pactos entre ese grupo de almas con el que yo reencarno, porque eso también lo hemos visto en las reencarnaciones, siempre están los mismos, siempre está el papá, siempre está la mamá, siempre están los hijos, siempre están los hermanos, siempre es como que hay un grupo con el que siempre estamos viniendo en diferentes reencarnaciones, pero jugando roles distintos. Y por eso pasan las cosas que pasan, porque posiblemente estamos saldando esos pactos, o así lo veo yo, así lo ve el doctor Brian Weiss, y yo soy un convencido de eso. Pero lo más bonito es que independiente de que la persona crea o no crea en eso, se sana. Doctor, ¿nos puede contar algunos? Este libro, pues sobre todo Entrena tu cerebro para ser feliz, es un libro que pueden conseguir en todas partes, pero también usted tiene su propio canal de YouTube donde pueden ir y nos están viendo por YouTube. Entonces quisiera en este punto invitarlos a todos, si les ha gustado este programa, denle like a este y vayan y conozcan el canal del doctor. ¿Cómo se llama su canal, perdón? Mi canal y todas mis redes sociales se llaman Pablo Gómez Psiquiatra. El canal surge, Esteban, hace 5 años aproximadamente, porque en la consulta yo empecé a implementar la meditación con mis pacientes, técnicas de respiración. Entonces había que hacer igual, historia, papeleo, fórmulas y todo lo demás, pero ya le decía al paciente, venga, siéntese que le voy a enseñar a meditar, y ya el tiempo no me alcanzaba. Y se me ocurrió sacar un canal de YouTube. Yo dije, voy a empezar a montar los ejercicios que necesito que me hagan mis pacientes. Le digo al paciente que vaya y mire el video en el canal, y pues de esa manera ahorramos tiempo, y después en la próxima cita yo pulo lo que haya que pulir con el paciente. Así surge el canal, y un día iba a los 2 meses de que salió el canal al aire más o menos. Hay una anécdota muy simpática. Mi hijo en esa época tenía 7, 8 años y estaba pues con el celular, y me había dicho que le comprara un libro, que él quería ser youtuber y no sé qué. Entonces le dije, Miguel, voy a sacar un canal de YouTube. Y se rió. Me dijo, papi, no te va a ver ni la mamá. Me dijo así. Y un día, 2 meses después, íbamos de viaje en unas vacaciones de octubre en el aeropuerto, y me pregunta, papi, ¿cómo vas con el canal? ¿Cuántos seguidores tienes? Y yo, hijo, no tengo ni idea, pues no voy a tener nadie, pues porque son mis pacientes. Y me metí al canal y tenía 4.000 seguidores, y yo me emocioné muchísimo. Yo dije, ¿de dónde salieron 4.000 seguidores? Regresamos de esas vacaciones y el canal ya tenía 20.000, y en 8 meses llegamos como a 500.000 de seguidores. Una cosa impresionante. Yo no tenía ni idea que un canal de YouTube monetiza. Yo monté eso por mi cuenta con mi celular. De hecho, todavía los videos que monto en el canal son, ya compré un micrófono bueno, pero inicialmente era con el sonido del celular.
Y fue muy bonito porque cuando yo leo los comentarios de las personas, me dicen cómo todas esas prácticas que están ahí les han ayudado en un momento de angustia, de dolor, cómo han aprendido a meditar. Y el libro tiene una particularidad, y es que yo lo que hago en el libro es exponer gradualmente, como en un orden lógico, secuencial, todas estas prácticas que yo aprendí para que el paciente pueda más rápidamente, pues el propósito del libro, ser feliz. Y cada capítulo en general, al final tiene un QR. Entonces, por ejemplo, si te hablo de la historia de la meditación, del mindfulness o de la compasión, terminas el capítulo y sale el QR, que lo escaneas y vas directamente a la meditación de la compasión. Entonces, es muy bonito cuando yo leo los comentarios y la gente me dice gracias porque usted me ayudó con esto, o usted me sacó de un momento muy difícil, o yo duermo con usted, doctor, todas las noches, me dicen, por las meditaciones para dormir. Eso de verdad te llena el alma, y pues como que es parte de lo que yo pienso. El alma viene aquí es a servir, y esa conexión con el paciente, esa capacidad de escucharlo, de conectar con él, lo que te decía, desde Grecia sabemos eso es más importante que una pastilla. Doctor, le voy a preguntar, usted en su ejercicio profesional como psiquiatra ha tratado a una gran cantidad de pacientes, de personas. Quisiera que nos contara sobre alguno de esos que se pueda, ¿no? Que no estemos violando la intimidad de nadie. Algunos de esos casos exitosos que haya podido usted de alguna manera tener mediante la meditación, mediante la hipnosis, que sean también sorprendentes, que usted mismo se haya sorprendido en su ejercicio. De pronto no me he sorprendido porque soy consciente del alcance de estas técnicas. Pero te voy a contar esta, que es una anécdota que siempre cuento y a la gente le impacta mucho. Yo empecé a estudiar psiquiatría, y el primer año de psiquiatría entramos 2 médicos al programa, y el primer año de psiquiatría nos separan porque tenemos que hacer 2 prácticas durante ese año. 3 meses de neurología clínica, o sea, tenemos que aprender más neurología. Entonces, los primeros 3 meses son de neurología, y los otros 9 meses es en el hospital mental, en el programa que se llama psicóticos. Los pacientes psicóticos son los que tienen esquizofrenia o enfermedad bipolar. Entonces, uno de los residentes, así se llaman los médicos cuando están estudiando, uno se va para el hospital mental y el otro se va para el hospital a estudiar neurología. Yo arranqué mi programa en neurología. Los médicos en general salimos muy mal formados de neurología. La neurología nos dan una pintadita rápida en la facultad, porque a uno lo forman realmente para trabajar en trauma, en ortopedia, o en ginecología, o en pediatría, pero con eso uno se defiende como médico general. Pero ya cosas más profundas son muy rápidas en la facultad. Eso genera mucho miedo cuando tú empiezas en la residencia y te mandan para un hospital del calibre para el que me mandaron a mí, el Hospital Pablo Tobón Uribe, cuando me dicen su doctor va a ser fulano de tal, que es una de las eminencias en neurología, y me dicen, y se va para allá, y el doctor lo está esperando en la unidad de cuidados intensivos. Eso pues da un miedo horrible. Llego yo al hospital, me recibe el doctor y me dice, tranquilo, usted va a ser psiquiatra, no neurólogo, aprenda todo lo que pueda, cumpla con lo que tiene que hacer acá. Eso me baja mucho la guardia. Pero la historia va a que son 3 neurólogos, y en el hospital está uno de los neurólogos más reconocidos en el mundo en movimientos anormales. Movimientos anormales es Parkinson, las coreas, que son unos movimientos muy raros, los tics motores. Y este doctor, yo entro un lunes, al viernes cita a un staff que se llama staff de movimientos anormales. Un staff es una reunión de médicos donde llevan casos difíciles. Pues el doctor presenta su caso delante de los otros colegas, de los estudiantes, de los residentes, y sus colegas, él dice, yo no le encuentro a esa señora nada, es una señora joven, aproximadamente 28 años, llega a la consulta del brazo de su marido con una marcha muy rara, y cuando la entrevistan con un habla muy raro, sí, unos movimientos raros, y el doctor decía, esto no parece ninguna enfermedad, le he hecho varios estudios y esto no me cuadra con nada, yo creo que es algo de la cabeza. Los colegas de él, los otros neurólogos, le dicen, pedile este examen, pedile este otro. Hacen eso, la señora vuelve 15 días más tarde con los exámenes, y definitivamente el resultado de los exámenes y de los análisis que hacen los neurólogos, esta señora no tiene nada neurológico. Eso en medicina
En psiquiatría y en neurología se llaman trastornos psicosomáticos o trastornos somatomorfos. La mente te genera una gastritis, la mente te genera una migraña crónica. La mente, ya cuando estamos hablando de trastornos somatomorfos conversivos, es porque empieza a generar síntomas neurológicos, pero no son neurológicos, parecen. O sea, un paciente puede convulsionar y convulsiona y el paciente no está fingiendo, eso es muy interesante. O un paciente puede perder la fuerza del brazo, por ejemplo, y los estudios muestran que no tiene nada. Y es psicosomático. Entonces, el staff concluye que esa paciente es de psiquiatría y termina el staff diciendo, hagamos una remisión a psiquiatría. Yo llevaba 2 semanas, Esteban, y le digo a mi profesor, profe, un psiquiatra se encarta con esa señora. Y me miro y me digo, ¿cómo así? Profe, esa señora con pastillas antidepresivas no va a salir. Eso es un trastorno somatomorfo y la mejor terapia para eso es una hipnosis. Le dije yo así. Entonces él se rió, como todo el mundo, hipnosis. Y me vio serio. Yo le dije, no, doctor, en serio, la hipnosis es lo mejor. Sus pacientes responden súper bien a la hipnosis. Y me dijo, ¿me estás hablando en serio? Y yo, sí, doctor. Y me dijo, ¿y quién la hipnotiza? Y yo le dije, yo la puedo hipnotizar si ustedes dejan. Entonces me dijo, ¿en serio? ¿Seguro? Y yo, sí, seguro. Entonces fueron y le pidieron permiso al marido. Y el marido, sí, a mí ya me habían dicho que le hiciera una regresión. Entonces todo se dio. Me la llevo yo para una habitación. Le hago mi proceso de hipnosis y en media hora, pero me faltó un detalle, en esa segunda cita a la que llegó, ya la señora no llegó caminando con el marido, ya llegó en silla de ruedas, ya la marcha estaba perdida del todo y ya era imposible comunicarse con ella, ya era... Entra conmigo a un cuarto, a una habitación de la clínica, a una habitación del hospital, la hipnotizo y en media hora la señora sale caminando y hablando como si nada, o sea, perfecta. Y los profesores se quedaron así como, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? La señora, en esa época, Esteban, la situación en Colombia, pues digo yo siempre que estaba mal, pues siempre he estado mal, pero en esa época la gente se iba para España, era como una fuente de posibilidades para mejorar condiciones de vida. España estaba dando ciertas facilidades para que la gente colombiana migrara. Y esta señora hizo el trámite con su esposo y con su hijo de 5 años. Y con tan mala suerte que al esposo y al niño no le dieron los papeles, se los dieron solamente a ella. Y en la terapia que yo empiezo a hacer, la señora empieza a llorar, mi niño, mi niño, mi niño. Y en el estado hipnótico voy hablando con ella y me cuenta que es que ella no quiere dejar a su hijo. Porque pues finalmente ella sacó papeles para irse para España. Una vez le salió la visa para irse para España, la señora empezó a enfermarse. Eso es la historia de este caso. Y es muy simpático porque eso se fue regando en el hospital y después empezaron a llegar pacientes al hospital en silla de ruedas, en muletas, buscando al médico que hacía milagros para eso, porque esa es la magia de todo esto. Ese es un caso muy mencionado de parte mía. Tengo otro que también es muy disidente, una paciente que me la remite un profesor de neurología, porque también ya los profes saben que esos pacientes pues sirven este tipo de terapias. Una paciente que en todos los octubres empezaba a perder la fuerza de la mano. Gradualmente se le empezaban a caer las cosas, pasaba octubre y se aliviaba. Eso pues, no existe, esa enfermedad no existe. Entonces obviamente resonancias y de todo y electromiografías y la paciente no mejoraba. Y llega a la consulta, hacemos una hipnosis y recuerda en la hipnosis que un día llegó a su casa al mediodía, un día que no tenía que llegar, llegó al mediodía y encontró a su marido en la cama con su mejor amiga. Y eso pues ahí hubo un pleito, una pelea, una discusión, y en la hipnosis ella narraba que el marido la cogió de la mano y la tiró fuerte contra una pared y se dio un golpe que no tuvo ninguna consecuencia física, pero sí emocional. Entonces hicimos la terapia y ahí entonces la terapia, yo en las terapias que hago, sanar el pasado es perdonar el pasado, o sea, soltar. Cuando yo perdono yo soy el que me alivio. El otro que me hizo el daño ni se acuerda de lo que me hizo, o a lo mejor no lo hizo con intención, o ni le importa si me dañó o no. Pero cuando yo perdono yo soy el que me alivio. Y en la terapia que yo hago siempre busco que el paciente sane desde ahí, desde el alma, suelte eso, porque cuando uno suelta eso uno es el que se libera. Y esta paciente hace el proceso, llora, perdona al marido, perdona a la mejor amiga, pero ese perdón es un perdón distinto, porque es que no sirve el perdón desde la mente consciente.
es el perdón desde adentro, desde el alma, desde la mente no consciente, y en estos estados se logra, y por eso es que hablamos aquí de espiritualidad. Y es lo que le quería preguntar, porque en este mismo capítulo hemos hablado con el doctor Mario Alonso Puig al comienzo, y él habla de que existe esa otra dimensión, que es la dimensión espiritual, que la ciencia occidental, dice él, la ha encasillado en impulsos eléctricos o neuronas, pero él dice que hay algo más, que existe una dimensión espiritual, y que si buscamos esa dimensión espiritual podemos tener una vida más equilibrada, porque en nuestro mundo se ha llevado todo al materialismo, que esa búsqueda nos puede llevar nada más y nada menos, según él, que a la felicidad, porque activa así unas partes del cerebro, pero también una parte de la conciencia que hemos dejado atrás. ¿Cree usted esto mismo que dice el doctor? El doctor Mario Alonso es un gran referente mío, yo lo admiro muchísimo, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que hay cosas que llega un momento en que la ciencia no tiene con qué, y que le queda al médico y al paciente es empezar a ahondar en esa parte espiritual. Para mí la parte espiritual no es religión, eso es importante diferenciarlo, no es religión. Uno puede ser muy espiritual sin pertenecer a ninguna religión. La religión está apoyada en los dogmas, en los rituales y todas estas cosas. La espiritualidad para mí es la conexión de mi alma con algo superior, y ese algo superior, cada quien. Dios, energía, universo, en la física es el campo cuántico, lo que tú quieras, pero tener la certeza de que yo soy una energía y que a mí me crea una energía superior, que yo soy simplemente una gotica de ese océano, Dios, yo prefiero llamarlo Dios, cada quien, y yo soy una chispita, y esa chispita es la que está habitando este cuerpo físico, y que yo no estoy solo, que en esos momentos donde ya pareciera que no hay nada más para hacer, que no hay opción alguna, esa conexión con esa fuerza, con ese ser superior, es lo que muchas veces te permite encontrar dentro de ti los recursos suficientes para soportar o para salir adelante de una situación. Así lo veo yo. Yo siento que mi alma es un pedacito de Dios, y por eso entiendo que en los textos sagrados nos dicen que pues simplemente los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no es un señor por allá arriba de barba mirándonos a ver si estamos haciendo cosas malas. Somos la misma energía de Dios, y esa comunicación con Dios, esa es la parte espiritual, la comunión de mi alma con ese espíritu mayor, con Dios. Doctor Pablo, también nos dice el doctor Puig, o nos contó el doctor Puig, algo que quería preguntarle, que tiene que ver un poco con su libro que tenemos acá, y también su canal de YouTube, que los invito a todos que por favor lo vean rápidamente. Y es, hay algo que es la felicidad, y es parte del título de su libro, que todos buscamos, que todos intentamos tener, pero que de alguna manera parece escaparse muchas veces, y ese escaparse muchas veces es tal vez porque nosotros de alguna manera le damos más valor a cosas que creemos nos van a llevar a la felicidad, pero que en el fondo no nos están haciendo felices. Dice el doctor Puig, o ha dicho, y también yo creo que usted lo ha puesto aquí un poco, lo ha planteado en su libro, existen en el mundo las cosas materiales, la ropa, los carros, los automóviles, el dinero que puede estar guardado en una cuenta, pero hay algo más trascendente para nosotros. Si bien sí tenemos que ser prósperos y podemos buscar ser prósperos, y es algo bueno, esa prosperidad no es simplemente algo material, es algo que está primero en la mente. Y quería preguntarle por eso, por esa felicidad que usted nos plantea. Lo que pasa es que la felicidad la han dividido como en dos grupos grandes, y la primera es esa felicidad hedónica, que está mediada por el placer, por el adquirir, pero hay otra parte que es la del ser, la del propósito, la del alma, la de por qué estás acá. Entonces, siempre hemos pensado que la felicidad es cuando lleguemos a, cuando yo me gradúe, voy a ser feliz, cuando tenga mi título, o cuando me case, o cuando tenga mi primer hijo, o cuando tenga mi primer millón, o cuando tenga mi primera casa, o cuando tenga mi primer carro. Pero lo que sabemos hoy de la felicidad es que la felicidad no consiste realmente en llegar a ese objetivo, sino que está más relacionada con el recorrido que se hace mientras yo llego a ese objetivo, con todo lo que tengo que hacer, con el día a día para alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque ya está estudiado, cuando alcanzamos la meta, se presenta un fenómeno que se llama la adaptación hedónica.
La adaptación hedónica es que tú compras el carro que siempre quisiste comprar, te emocionas muchísimo, lo disfrutas y el primer mes estás feliz con tu carro, no te bajas de él, casi que duermes en él, pero al mes y medio ese carro termina siendo un carro que me lleva al mismo lugar, a la misma parte. Entonces mi cerebro ya empieza a pensar, debería tener uno más grande, o debería tener otra marca, Entonces mira que nos vamos adaptando y por eso es que pareciera que nunca fuéramos lo suficientemente felices. Entonces esos dos elementos, la plata se necesita, estamos en la tierra, necesitamos dinero. Por eso yo en el libro, y eso es uno de los pilares del libro, yo hablo de neurociencia y de espiritualidad, hablo del ego y hablo del ser, del espíritu. El ego es esa parte de nosotros que nos hace sentir separados de los demás. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo. La individualidad, se nos olvida que todos somos lo mismo por dentro y que todos deberíamos estar aquí para apoyarnos. Entonces el ego piensa que tú estás aquí solo compitiendo con los demás, que tienes que ser mejor, que tú vales por tu título, por tu apariencia, por tu dinero, por todas esas cosas. Y lo peor, el ego piensa que yo soy lo que los demás opinan o piensan de mí, y ahí sufrimos demasiado. La conciencia no, la conciencia es esa parte mía que está segura que yo soy espíritu, es el antagonista del ego, pero neurológicamente eso se puede equiparar a dos redes en el cerebro. La red por defecto, que es la que siempre está pensando en el futuro con miedo o en el pasado triste y doloroso, la que no nos deja habitar en el presente. Cuando yo entreno mi mente, y la clave del libro es, la clave de la felicidad es una mente entrenada. Pablo, ¿y una mente entrenada en qué? Una mente entrenada en atención. ¿En atención para qué? Para ser capaz de observar mis pensamientos y no irme con la primera propuesta que me haga mi cerebro. Mi cerebro, Esteban, me está generando propuestas de pensamientos. Se dice que cada 1.21 milisegundos se produce un pensamiento en la mente. Y esos pensamientos son pensamientos de esa red por defecto que, como te digo, la mayor parte son del futuro con miedo o del pasado triste y doloroso. El problema es que como no tengo la mente entrenada, me llega ese pensamiento y yo creo que ese pensamiento lo creé yo. Y no es cierto, el pensamiento es una opción que me está dando el cerebro para interpretar algo que está sucediendo y yo me monto en ese pensamiento y ahí empiezo a hacer la película, el drama. Es donde me empieza la taquicardia, la angustia, se me inflama el colon, me duele el cuello y no duermo. Yo tengo la capacidad, si entreno mi mente, de observar mis pensamientos y eso se llama metacognición. Y esa metacognición es propiedad de esa otra red que se llama la red ejecutiva central, que es la que yo equiparo con la red de la conciencia, la red de la atención, la red del aquí y del ahora. O sea, por eso hablamos tanto de la importancia de vivir más en el aquí y en el ahora, que a veces la gente no entiende eso, la gente piensa que es como si estuviéramos diciendo que el pasado no importa o que el futuro no importa. No, no se trata de eso, el pasado es muy importante, pero hay que estar en paz con el pasado. El esqueleto del libro es una frase de la psicología positiva que dice, para ser feliz hay que estar en paz con el pasado, aceptar y fluir con el presente como se está presentando y ver el futuro con optimismo. Entonces eso es lo que yo voy poniendo en cada uno de esos tiempos, herramientas y ejercicios para que puedas estar en paz con tu pasado, para que puedas vivir en el presente como se está dando y para que puedas visualizar el futuro que quieres. Doctor Pablo, muchas gracias por estar en Historias con Esteban Cruz. Para mí ha sido un honor estar con usted. Me gustaría que volviera a repetir dónde pueden conseguir de alguna manera contacto con usted, cuáles son sus redes, su canal de YouTube, dónde pueden conseguir su libro, que lo tengo aquí en la mano, que lo pueden ver, dónde pueden conseguir su libro. Y también quisiera decirle a usted que si les puede enviar un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. Claro, mis redes son Pablo Gómez Psiquiatra, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas partes me pueden encontrar como Pablo Gómez Psiquiatra. El libro se consigue en las grandes librerías de Colombia, se consigue también por Buscalibre, a nivel internacional, está en Amazon, también está en audiolibro en Audible, o sea, lo pueden conseguir muy fácilmente. Y para despedirme y un mensaje final para todos es que si nos proponemos, si entrenamos nuestra mente, y entrenar nuestra mente no es otra cosa que entrenar la atención, y la puerta para entrenar la atención es la meditación. Todos, si nos proponemos, como empieza el libro, con una frase del premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. O sea que nosotros podemos, si nos proponemos, ser personas más felices. Muchas gracias, doctor Pablo, por estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en este capítulo con el doctor Mario Alonso Puig y con el doctor Pablo Gómez, que también ha escrito un libro fabuloso
que habla del cerebro humano y de la espiritualidad, en este programa especial que hemos hecho para todos ustedes porque nos lo pidieron. Al final solo me queda decirles que ustedes pueden lograr hacer lo que ustedes quieran hacer de su vida. Con constancia, con disciplina, con dedicación, con amor, podemos de alguna manera conseguir lo que queramos y también podemos de alguna manera hacerle bien a todas las personas que están en nuestro entorno. Y por eso le quiero decir que aquí, así yo no lo conozco a usted, yo, de verdad, de todo corazón, deseo que le vaya bien y que los queremos mucho.